Acompáñame a la escritura, por favor. Voy de una. Éxodo capítulo 19. Cuando usted entró, le debieron dar en la puerta ahí esa copita, ¿verdad? Eso significa que hoy es un día que vamos a celebrar juntos la Cena del Señor, participar de lo que conocemos como la Santa Cena. Y siempre que nos toca o que decidimos poder compartir juntos como iglesia, entendemos que es un momento especial, solemne, de recordatorio, donde estamos recordando todo lo que Jesús hizo, quién es Él para nosotros, y es un momento muy especial para todos aquellos que seguimos al Señor. Quiero compartir un poco con la iglesia esta mañana algo que el Señor puso en mi corazón, y quiero prepararnos para poder participar de la cena juntos. Quiero ministrar un poco acerca de algo que se llama consagración. Fíjate que hay muchas cosas que el Señor quiere hacer en medio de nuestras vidas y en medio del pueblo, pero si hay un requisito para que la iglesia pueda disfrutar de todo lo que el Señor quiere hacer, es vivir un estilo de vida consagrado, y es disfrutar de esto que se llama consagración. Así que quiero que veas en la Escritura cómo el deseo del Señor es que el pueblo entero fuera consagrado a una función sacerdotal, y eso es lo que vamos a empezar a tratar de entender en la palabra. Si usted explora un poco esta palabra, este término, dice que consagración es el acto por el que una persona o un objeto son separados para el servicio y para el culto al Señor. Y es interesante que nosotros entendamos este concepto, porque está hablando de una separación que es exclusiva. Cuando Dios determinaba que algo fuera consagrado para Él, Él estaba esperando que eso fuera separado para el uso de Él y solamente para el uso de Él. La expectativa del Señor cuando una persona, un objeto, una cosa, un lugar era consagrado para Él, era que eso que estaba siendo consagrado se dedicara solamente al servicio del Señor y no a ninguna otra cosa. Yo no sé si usted recuerda en la Escritura que hubo un momento puntual donde Israel se metió en problemas con Dios por tomar de aquello que Dios había determinado que había sido consagrado para él. Cuando Dios da las instrucciones a Josué para que ellos conquistaran Jericó, Dios les dijo: ustedes van a dar vueltas. ¿Se acuerdan? 7 días dando vueltas, el último día van a dar 7 vueltas. Cuando ustedes terminen de dar las vueltas, van a gritar y van a tocar trompeta con toda su fuerza, y todos esos muros van a caer. Pero Dios dio una instrucción muy clara al pueblo, y Dios les dijo: cuando ustedes entren a Jericó, ustedes van a tomar todo el botín que hay allá adentro, pero ustedes no van a tomar absolutamente nada de eso para ustedes mismos. Eso no va a ser un botín de guerra para los soldados. Eso va a ser un botín que va a ser separado exclusivamente para el tabernáculo y para el uso del Señor. O sea, Dios dijo: eso que ustedes van a tomar en Jericó va a ser consagrado, va a ser dedicado, va a ser apartado. Y la palabra que se usa para hablar de esta consagración en el caso de Jericó es la palabra anatema. Dios dijo: todo eso que van a encontrar en Jericó va a ser anatema, y todo el que toque del anatema, todo el que toque de eso que fue consagrado para Dios, va a ser maldito. Quiero que escuches esto: todo lo que es consagrado para Dios, en el momento en que se usa para algo, para lo que no fue consagrado, produce maldición. Por eso es que eso se llamaba anatema, porque cuando el anatema se tocara y se usara para algo que no fue lo que Dios lo diseñó, cuando se usara fuera del tabernáculo o alguien lo usara para un uso diferente al que Dios determinó, lo que eso iba a producir era maldición. Usted recordará, fue exactamente lo mismo que pasó con el arca. Aquello que fue consagrado, separado, dedicado para el uso exclusivo del Señor, en el momento en que fue usado para algo diferente en la tierra de los filisteos, produjo úlceras, produjo tumores y produjo ratones. Porque todo lo que es consagrado para Dios, cuando se usa para lo que no fue dedicado para el Señor, produce maldición. Así que quiero que sepas que este tema de la consagración es altamente importante y necesario para nosotros como iglesia hoy en día. Necesitamos entender todo este concepto, porque la intención de Dios es que nosotros nos consagremos para Él. Eso implica que nos separemos, que nos dediquemos,
que nos apartemos para el Señor y para el uso exclusivo de Dios, y que no compartamos nuestra vida con ninguna otra cosa. Y nosotros tenemos la capacidad de consagrar cosas y de consagrar lugares. Por ejemplo, este lugar, siempre decimos, ¿no? En muchos sitios, cuando vamos al lugar de reunión, la gente dice, esa es la casa del Señor. Hemos entendido de alguna manera que nosotros somos la casa del Señor. Nosotros somos la habitación del Señor. Nosotros como personas, como individuos. Dios dijo a Salomón, después de que había terminado de construir aquel templo, yo no soy un Dios que habita en templos hechos por manos de hombres. Entendemos que estas paredes no son el lugar de la habitación de Dios. Somos nosotros el lugar de la habitación de Dios, pero hemos consagrado este lugar. Hemos apartado este lugar, hemos dedicado este lugar para el servicio al Señor, para dedicarnos a buscar el rostro del Señor. Y por eso que es consagrado merece respeto, merece disciplina, merece entendimiento, merece reverencia, porque es algo que ha sido apartado para el Señor y para el uso exclusivo del Señor. ¿Está usted conmigo esta mañana? Quiero leer en la Escritura el libro de Éxodo, capítulo 19. Hay algo interesante que empieza a pasar aquí. Éxodo 19, capítulo 5, versículo 5, perdón. Dice la Escritura, ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Quiero que notes que después de que Israel sale de Egipto, empieza Dios a desarrollar una relación con la nación de Israel. Empieza Dios a establecer algunos patrones de lo que Él quería lograr. Y en medio de todo este escenario, Dios habla con Moisés para hablarle a la nación de Israel y le dice, la intención de mi corazón, la expectativa de mi corazón, lo que quiero lograr con todo este pueblo es un pueblo que sea apartado completo para mí. Es un pueblo que sea consagrado completo para mí. Es un pueblo que sea dedicado completo para mí. Quiero que entiendas que esta palabra completo es importante, porque la intención de Dios no era lo que nosotros conocemos. La intención de Dios no era levantar una tribu, ni una familia, ni una persona. La intención de Dios no era que Israel tuviera un sumo sacerdote. La intención de Dios era que Israel completo cumpliera esa función sacerdotal. Por eso es que en el versículo 5 y en el versículo 6, en el capítulo 19 de Éxodo, Dios está hablando con Moisés y le dice, hay un pacto que yo estoy haciendo, hay una relación que yo estoy estableciendo, y la intención de mi corazón es que yo quiero ser Dios para el pueblo completo, y yo quiero que el pueblo completo sea separado para mí. Ahora esa separación tenía requisitos, esa separación tenía exigencia. Vivir una vida consagrada para Dios y vivir una vida sacerdotal, cumplir el ministerio sacerdotal requiere ciertas pautas para las que Israel no estaba listo. Así que llegó el momento después de que Dios habla con Moisés y Dios le deja claro a Moisés cuál era su intención. Y Dios dice, yo quiero que el pueblo completo sea mío. Yo quiero que el pueblo completo me represente. De repente Moisés se pierde por unos 40 días. Usted conoce la historia. Estaba Moisés delante del Señor allá en aquel monte, escuchando a Dios, hablando con Dios, y de repente el pueblo se desespera y el pueblo dice, Moisés se murió, Moisés se perdió, no sabemos qué pasó con Moisés. Y el desespero de ellos les dio por levantar una estatua de bronce, un becerro de bronce, al que llamaron Yahweh, al que llamaron Dios. Y ellos dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y es abominable que después de que Dios hiciera un pacto con Israel, es abominable que después que Dios mostrara su corazón y su deseo para con Israel, después de que Dios le dijera a Israel, yo quiero que ustedes todos sean míos, vivan para mí, sean mi pueblo. Yo he diseñado todo esto para que ustedes representen mi nombre donde quiera que estén. Después de todo eso, Israel parece que se entretiene entre sus deseos, sus afanes, sus ansiedades y sus necesidades. Tal pareciera que se le nubla la mente a Israel
Y de repente encontramos a un pueblo que rompe el pacto, que no sigue las reglas que Dios había establecido, a un pueblo que se separa de lo que Dios había instruido, y nos encontramos con un pueblo que levanta ídolos, que se va detrás de sus dioses, detrás de sus ídolos. Y Dios se da cuenta que tenía un problema. Si Dios convertía a toda esa nación en sacerdotes, iba a terminar con un pueblo entero muerto y sin nación que lo representara. Porque el sacerdocio tiene requisitos. La consagración tiene un proceso y tiene requisitos. La intención del corazón del Señor era levantar un pueblo para Él. Era levantar un pueblo que le adorara, que le sirviera, que le siguiera y que le representara. La intención de Dios era tener un pueblo consagrado y un pueblo de sacerdotes entero. Pero eran gente con una identidad torcida, con una relación mala. Eran gente que no conocían el corazón del Señor y que a la primera oportunidad se desviaban. Así que Dios tuvo que inventar un sistema. Y Dios tuvo que decir, ¿saben qué? Yo necesito separar una tribu, la tribu de Leví, a la que Dios dijo, esta gente van a ser levitas. Ellos no van a hacer trabajo físico en el campo. Ellos no van a hacer ninguna otra cosa. Ellos se van a dedicar a mí, a mi nombre. Ellos se van a dedicar al trabajo del templo. Ellos se van a dedicar a estar ministrando delante de mi presencia. Dios levantó a esta gente, la tribu de Leví. Está el libro de Levíticos completo. Yo decía en la mañana, todo el que aspire a servir al Señor necesita comerse el libro de Levíticos. Yo sé que nos parece raro, nos da dolor de cabeza leernos todo ese montón de cosas que dice ahí, pero el libro de Levítico fue un libro escrito para aquellos que iban a servir al Señor. El libro de Levíticos está lleno de las leyes que están dentro del corazón del Señor para todos aquellos que iban a representar su nombre. Dios levanta esta tribu que se llama la tribu de Leví y le dice, ustedes van a ser apartados para mí, ustedes van a ser consagrados para el trabajo en el tabernáculo, ustedes van a ser mis levitas. Y dentro de toda esa tribu Dios levanta una familia, la familia de Aarón, y dice, tú y toda tu casa van a ser sacerdotes. Y todavía Dios se tiene que levantar un hombre, Aarón, al que dijo, este hombre va a ser el sumo sacerdote de Israel. Tal pareciera en aquel momento cuando Aarón está siendo consagrado, instaurado como sumo sacerdote de Israel, tal pareciera que Israel estaba en el momento más emocionante, feliz de su historia. Tal pareciera que Israel estaba logrando algo impresionante. Nosotros leemos aquellos capítulos, escuchamos de Aarón como el sumo sacerdote, después de haber sido un hombre que había sido negligente, que había pecado contra el Señor, que había desobedecido la ley de Dios, y ahora Dios le instaura como sumo sacerdote y parece una gran victoria. Pero quiero darte una noticia esta mañana. Que Dios tuviera que designar un hombre como sumo sacerdote jamás fue una gran victoria en el corazón del Señor. Porque la intención de Dios no era un hombre que lo representara. La intención de Dios era levantar un pueblo entero que viviera delante de Él, que lo conociera a Él, que tuviera acceso para estar dentro de su presencia. Un pueblo entero que representara su ley. ¿Alguien me está siguiendo lo que estoy hablando? La intención de Dios jamás fue levantar a un solo hombre para que representara toda la gloria y toda la majestad de Dios y pudiera decirle al mundo y a las naciones y a las familias cómo era el corazón de Dios. Pareciera una victoria gigantesca que Aarón se estableciera como sumo sacerdote, pero ese día el corazón de Dios estaba llorando. Porque tener que levantar a un hombre implicaba la descalificación de un pueblo entero. Tener que levantar a un hombre implicaba la descalificación de un pueblo entero. Era Dios diciendo, necesito levantar a uno porque si levanto al pueblo entero van a terminar muriendo. Por gracia, por misericordia, por favor, por amor. Dios dijo, ¿saben qué? Inventemos algo diferente. Yo voy a levantar a uno que va a habitar delante de mí.
que va a conocer mi nombre y que me va a dar a conocer. Y un pueblo al cual yo he amado, por el cual yo he hecho de todo en este lugar, pero que no está listo para conocerme y que no está listo para representarme. Así que después de todo eso, viene el momento donde Dios ordena, instaura la consagración de Aarón. Quiero que leamos algunos versículos aquí porque hay algunas cosas importantes. Y es un poco de esto, de lo que quiero compartirte en esta mañana. Éxodo capítulo 29. Por favor, ven a la escritura conmigo. Éxodo capítulo 29. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que me sirvan como sacerdotes. Toma un novillo y 2 carneros sin defectos, panes sin levadura, torta sin levadura amasada con aceite y hojaldres sin levadura untados con aceite. Los harás de flor de harina de trigo. Los pondrás en una cesta y los presentarás en la cesta junto con el novillo y los 2 carneros. Después harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada, a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Tomarás las vestiduras y pondrás sobre Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral. Los ceñirás con el cinto tejido del efod. Pondrás la tiara sobre su cabeza y sobre la tiara pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Quiero dejarlo hasta ahí porque en los próximos versículos empieza Dios a dar las instrucciones de lo que iba a pasar con cada una de estas cosas que él había hablado. Era cómo iban a tener que lidiar con los animales y todo lo demás. Quiero que sepas que encuentro por lo menos 5 características del proceso de la consagración en estos textos. Hay por lo menos 5 requisitos que Dios está estableciendo para este proceso de consagración de Aarón y de sus hijos, que Dios los está mostrando en este pasaje en el cual Dios le está hablando a Aarón. Así que quiero recorrer un poco esto y que podamos entender cuáles son esas 5 cosas, porque es probable que sean esas 5 cosas las que Dios está demandando de nosotros como iglesia para que podamos caminar ese proceso de consagración. Hay demasiada similitud entre lo que está pasando aquí y la expectativa de Dios sobre nosotros como sacerdotes y como gente consagrada delante del Señor. Así que quiero que exploremos esto un poco y quiero compartirte acerca de estos 5 requisitos o de estas 5 características que encuentro en estos textos acerca de este proceso de la consagración. La primera cosa que veo es algo que se llama muerte. Usted dirá, ¿muerte por dónde? Ahí no hay nadie muriendo. Aarón no está muriendo, pero están muriendo estos animales. Habían 3 animales, no sé si usted lo notó, dice que tenía que tomar un novillo y 2 carneros. Y habían 3 animales porque representaban 3 sacrificios diferentes. Todo proceso de consagración requiere 3 sacrificios que Dios está dando en este lugar. Era un sacrificio de arrepentimiento porque Dios dice, el primer animal va a ser una ofrenda, un sacrificio por el perdón de los pecados. El segundo animal va a ser una ofrenda de holocausto y el tercer animal va a ser una ofrenda de paz. Estas 3 ofrendas son ofrendas que Dios establece para el pueblo de Israel. Cuando usted lee Levítico va a encontrar que hay un montón de leyes y hay un montón de ofrendas y hay un montón de rituales que Dios establece. Y estos 3 sacrificios eran algunos de los sacrificios que Dios había establecido de cómo el pueblo tenía comunión con el Señor. Así que Dios le dice a Moisés, cuando vayan a consagrar a Aarón, necesitan traer 3 animales porque van a hacer 3 sacrificios. Van a hacer un sacrificio por el perdón de los pecados, porque no hay consagración sin arrepentimiento. Lo que pasa en el proceso de la consagración, lo primero que pasa es que usted necesita entregar un sacrificio por el perdón de los pecados. Y eso tiene que ver con arrepentimiento. Porque Aarón no podía perdonarse los pecados él mismo y delante del Señor había necesidad de muerte y había necesidad de sangre.
Por eso algo de lo que pasaba dentro de este ritual y dentro de esta ceremonia era un proceso donde Aarón tenía que poner su mano derecha sobre la cabeza del animal. Todo lo que esto representaba era Aarón diciendo: todos mis pecados, todas mis maldades, todas mis transgresiones, todas las cosas que yo he hecho mal, las estoy poniendo sobre la cabeza de este animal, sobre el cuerpo de este animal, de manera que Aarón se estaba identificando con ese animal. Así que a partir de ese momento de identificación, lo que sea que pasara con ese animal, también estaba pasando espiritualmente a la persona de Aarón. ¿Me explico? Todo lo que pasaba con ese animal a partir de ese momento de identificación era como si estuviera pasando con el mismo Aarón. En el momento en que el animal moría, en el momento en que la sangre se derramaba, en el momento en que se desarrollaban todos los rituales, era como si Aarón mismo lo estuviera haciendo. No sé si eso le parece similar un poco, pero es exactamente lo mismo que pasó con la persona de Jesús. Dice la Escritura que Jesús ha sido considerado como el cordero inmolado, aquel cordero que fue enviado en medio de lobos, que fue al matadero por nosotros. Dice que en la cruz del Calvario llevó él toda nuestra enfermedad, toda nuestra dolencia, todo nuestro pecado, toda nuestra transgresión, toda nuestra maldad fue puesta sobre él. ¿Sabes qué es eso? Es una persona poniendo la mano sobre la cabeza de aquel animal y diciendo: yo pongo todo mi pecado, pongo toda mi maldad, pongo toda mi transgresión sobre este cordero que va a ser sacrificado, porque yo mismo no tengo la capacidad de perdonar mis pecados. Yo mismo no tengo la capacidad de ofrecer lo que tengo que ofrecer para poder ser libre de esta esclavitud. Por eso se requería que un cordero fuera entregado, que la sangre de un cordero fuera derramada. Y Aarón tuvo que usar, Moisés tuvo que usar un cordero. Y la Biblia declara que Jesús fue derramado como ese cordero perfecto, inmolado, sin pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Aquel que era santo, que fue tentado en todo. Aquel que dice la Escritura que vino a este mundo, lo conocimos, vimos su gloria como la gloria del unigénito del Hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Y en aquella cruz donde Él cargó todo nuestro pecado y toda nuestra maldad, dice la Escritura que nuestros pecados fueron perdonados a causa de la sangre de Jesús que fue derramada en aquella cruz del Calvario, a causa del sacrificio de Jesús en aquella cruz del Calvario. Dice la Escritura que Él tomó el acta de los decretos que nos era contraria y la rompió públicamente, exhibió a todos los principados y potestades de esa cruz y allí les venció para siempre. Es emocionante cuando nosotros empezamos a entender todo lo que está pasando en este lugar, porque te decía, hay 3 animales porque estamos hablando de 3 sacrificios. Porque nadie puede vivir una vida de consagración sin un verdadero arrepentimiento. Nadie puede conocer la profundidad del corazón del Señor sin un verdadero arrepentimiento. Nadie puede vivir en santidad sin un verdadero arrepentimiento. Nadie puede tener acceso al corazón del Señor sin un verdadero arrepentimiento. Hay 3 sacrificios. Un sacrificio por el perdón de los pecados, arrepentimiento. Un sacrificio de holocausto, esto era adoración. Esto era el sacerdote trayendo una ofrenda, presentándola delante del Señor y diciéndole: Dios, reconocemos quién eres, reconocemos lo que eres para nosotros, entregamos nuestra vida delante de ti con este sacrificio, con este holocausto, te adoramos, entregamos todo lo que tenemos delante de ti, te damos adoración, te damos gloria. El holocausto era una manera de adorar a Dios. El holocausto era una de las maneras más importantes que los israelitas tenían para venir delante del Señor y mostrar su adoración. De manera que no hay consagración sin verdadera adoración. No hay consagración sin que alguien haya entendido profundamente que su vida pertenece a Jesús y que todo lo que tiene es de Él, y sin que alguien viva para adorar al Señor con todo lo que tiene y con todo lo que hace. 3 sacrificios, 3 animales, perdón de los pecados, adoración, y el tercero era una ofrenda de paz.
Porque la única manera de que el pecado fuera verdaderamente perdonado es cuando una persona experimentaba la gracia de Dios y la paz reconciliadora entre Dios y los hombres. Porque ningún hombre, por más sacrificio que ofreciera, tenía la oportunidad y la capacidad de reconciliar sus propios pecados ni de reconciliarse él mismo con el Señor. Por eso los hombres venían, ofrecían un cordero y decían: Señor, esto lo entregamos como una ofrenda de paz. Esto lo entregamos para que recibas gloria y para que extiendas gracia sobre nosotros. ¿Sabes qué es interesante lo que está pasando en este texto? Porque sin entrar en todos los detalles de lo que hay aquí adentro, porque es muy complejo, parte del ritual correspondía a que la sangre de este animal que era entregado tenía que ser puesta en 3 lugares específicos del cuerpo de Aarón. Usted puede leer eso en el capítulo 29. Y dice la escritura que la sangre tenía que ser untada en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, tenía que ser untada en el dedo gordo de la mano derecha de Aarón y tenía que ser untada en el dedo gordo del pie derecho de Aarón. Y esto representaba algunas cosas puntuales. Parece un poco loco cuando tú lees Levítico y lees sangre, pies y manos y oreja. Y tú dices: bueno, mejor me voy a leer Juan, ¿no?, que habla de Jesús. Si supieras que no hay un libro en la Biblia que hable más de Jesús que el propio Levítico. Si supieras que todo lo que está aquí metido es pura esencia de la persona de Cristo y es pura revelación de la persona de Cristo. ¿Sabes qué está pasando en este contexto? Está diciendo el Señor: la sangre de ese cordero que va a ser derramada. Toda persona que camina un proceso de consagración necesita caminar un proceso de muerte. Toda persona que camina un proceso de consagración para convertirse en sacerdote del Dios Altísimo necesita caminar un proceso de muerte. Y alguien sobre el cual la sangre no ha sido untada no está listo para representar a ese Dios. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es cuando la sangre ya se untó y usted y yo no vivimos de acuerdo a la sangre que se untó sobre nosotros. Voy a decirlo de nuevo y más despacito para que usted me siga. Tenemos un problema. Y el problema lo tenemos cuando la sangre del cordero ya se untó sobre nosotros y no estamos viviendo de acuerdo a esa sangre que ya se untó. Habían 3 lugares puntuales donde esa sangre tenía que ponerse. Tenía que ponerse en el lóbulo de la oreja derecha, porque eso representaba a Aarón. A partir de este momento donde la sangre de este cordero que ha sido sacrificado para que tú seas traído al sacerdocio, está siendo puesta sobre tu oreja, sobre tu oído. Necesitas entender que tu oído ha sido consagrado para Dios. Oh, porque todo sacerdote y toda persona consagrada necesita tener cuidado de lo que escucha. A ver, le estaré predicando a alguien esta mañana. ¿Sabes por qué? Porque cuando consagramos lo que escuchamos, consagramos lo que vemos y consagramos lo que hablamos. Porque cuando consagramos lo que escuchamos, consagramos hasta lo que pensamos. Pero mientras nuestro oído no ha sido consagrado y mientras nuestro oído está funcionando para el reino de Dios y para cualquier otra cosa, tenemos un problema delante del Señor. Por eso es que Dios dice: hey, la gente que está siendo consagrada como Aarón necesita untarse la sangre de ese cordero en su oído. ¿Sabes dónde más? Le dijo: en su mano derecha, en su dedo gordo de la mano derecha. Porque todo lo que Aarón va a hacer a partir de ahora tiene que ser consagrado para el Señor. El uso de tus manos tiene que ser separado para el Señor y solo para el Señor. ¿Sabes qué le dijo Dios? El uso de tus pies para que camines en un camino de justicia, en un camino de santidad, en un camino de rectitud. La sangre del cordero tiene que ser untada ahí. Por eso es que el profeta habla después y dice: ustedes van a caminar por este camino y por más torpe que sean, no se extraviarán. Oh, ¿cómo no se extraviarán? Claro que no, porque si usted está caminando por el camino de la santidad, por el camino de la rectitud, por el camino de la justicia, si sus pies tienen untada la sangre del cordero, eso va a hacer que usted llegue hasta el final de ese camino. ¿Sabes que tenemos un problema? El problema que tenemos es que la sangre del cordero ya fue derramada. Y usted y yo aceptamos el perdón de nuestros pecados, pero no necesariamente estamos aceptando el estilo de vida de consagración que viene junto con esa sangre que fue untada sobre nosotros.
hemos aceptado el perdón de nuestros pecados, que es la primera parte, es el primer cordero que se sacrifica. Pero no necesariamente estamos aceptando el estilo de vida de consagración que viene junto con esa sangre derramada y untada sobre aquellos consagrados. ¿Me estoy explicando? Así que cuando Dios habla a Moisés acerca de Aarón y acerca de todo este proceso de consagración, Dios dice, la primera cosa que tiene que ocurrir es la muerte. Y no está hablando de una muerte física. Digo, un animal tenía que morir. En nuestro caso, Jesús murió. Y sí se refiere a esa muerte a nosotros mismos. Como decía el apóstol Pablo, que necesitamos presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos delante del Señor. Dice que ese es nuestro culto racional. El objetivo del Señor con todo esto es que nosotros aprendamos a presentarnos delante de Él como un sacrificio. ¿Te imaginas eso? Un sacrificio vivo. ¿Cómo sacrificas algo que está vivo? Parece que no tiene sentido. ¿Sabes cuál es el tema de todo esto? Hay una frase que yo le dije demasiado a los jóvenes por mucho tiempo. No sé si la han escuchado alguna vez. Pero yo me di a la tarea de buscar en la Escritura. Busqué pasajes, historias, versículos, por todo sitio, a ver si yo encontraba algún pasaje donde el Señor hiciera algo con gente que no se había sacrificado. Te voy a decir lo que encontré. Que el fuego de Dios jamás se derramó sobre un altar que no tuviera sacrificio. Tan serio ustedes hoy. ¿Sabes qué encontré? Que el fuego de Dios jamás se derramó sobre un altar en el que no hubiera sacrificio. Porque el fuego de Dios no se derrama sobre altares vacíos. El fuego de Dios se derrama sobre altares que tienen sacrificio. Yo me pregunto si hay alguien en este lugar que sea un altar para Dios. Si tú te consideras casa de Dios, si te consideras el templo del Espíritu Santo, el lugar de la habitación del Señor, tengo una noticia para ti. El fuego de Dios, porque el fuego de Dios es el que nos purifica. Esa es la propiedad del fuego. El fuego siempre fue derramado para purificar, para limpiar, para arrancar lo que no debería estar, para llenarnos de algo nuevo. El fuego de Dios jamás ha sido derramado sobre una persona que no se entregara como sacrificio delante del Señor. Jamás el fuego del Señor ha sido derramado sobre un altar que esté vacío y que no tenga sacrificio. ¿Sabes qué te estoy diciendo? Si quieres ver a Dios obrando en medio de tu vida, si quieres ver el fuego de Dios en medio de tu vida, si quieres ver la gracia, la gloria, las bondades de Dios en medio de tu vida, necesitas presentarte como un sacrificio delante del Señor. Porque solamente un altar con sacrificio es un altar que recibe fuego. Altar con sacrificio es altar con fuego. Altar sin sacrificio es altar que nunca verá el fuego de Dios. Así que lo primero que Dios exige para este proceso de consagración es decirle, hey, tiene que haber muerte. Tiene que ser una muerte intencional. Voy a avanzar un poco en la escritura. Versículo 4. Después harás que Aarón y sus hijos se acerquen, dice, a la puerta del tabernáculo de reunión. Quiero detenerme aquí porque esto es importante.
Sabes que la puerta del tabernáculo de reunión tiene un simbolismo demasiado importante en este texto. Y esta es la segunda cosa de la que te voy a hablar. Te dije que habían 5 requisitos para el proceso de la consagración. Número 1 te dije muerte. La segunda cosa tiene que ver con intimidad, que es lo que representan las puertas. Lo que está pasando con la puerta es interesante porque hasta este momento el tabernáculo no ha sido usado para algo sagrado. Este es el momento donde ya Dios dio todas las instrucciones del tabernáculo, donde ya el tabernáculo había sido erigido, levantado, construido, todas las partes estaban dentro y estaba llegando el momento de consagrar todo, incluyendo a Aarón. Después del proceso de levantar el tabernáculo, absolutamente nadie ha entrado por las puertas del tabernáculo hacia adentro, porque a partir de ese momento la nube de Jehová estaba por descender y ya eso se iba a convertir en un lugar diferente. Hasta ahora había mucha gente que había trabajado allá adentro, había mucha gente que había hecho muchas cosas porque era parte del proceso de la construcción, era parte del proceso del levantamiento del tabernáculo, pero a partir de ahora era el momento donde la nube de Jehová iba a ser derramada sobre todo este lugar y nadie tenía permiso del Señor para pasar de las puertas hacia adentro. Porque el que pasara de las puertas hacia adentro tenía la responsabilidad de encontrarse directamente con Dios. El que pasara de las puertas hacia adentro tenía la responsabilidad de ver cara a cara a Dios, de chocar directamente con la nube de Jehová, de escuchar la voz de Dios y de presentar sacrificio delante del Señor. Así que había mucha gente que había trabajado en muchas cosas, pero no a partir de ahora. Porque en este momento, donde el tabernáculo había sido levantado, absolutamente nadie había entrado de las puertas del tabernáculo hacia adentro. ¿Sabes qué había dentro del tabernáculo? Había la presencia del Señor. Así que Aarón, el hecho de que estaba siendo consagrado a las puertas del tabernáculo, se estaba convirtiendo en la persona que tenía la responsabilidad de guardar y de cuidar lo que había dentro del tabernáculo, que era justamente la presencia del Señor. La responsabilidad más alta de Aarón era cuidar la presencia del Señor que estaba en ese lugar. Las puertas del tabernáculo representan un lugar de intimidad, representan un lugar de comunión, representan un lugar de adoración y representan un lugar de transición. ¿Sabes que había un problema? Porque todo lo que estaba pasando es que si Dios hubiera permitido que todo el pueblo de Israel se consagrara al sacerdocio después de lo que pasó, Dios hubiera tenido que matarlos a todos, porque ellos hubieran roto cada una de las leyes de Dios y habían algunas cosas interesantes que pasaban dentro del tabernáculo. ¿Sabes que dice que cuando el sacerdote entraba ahí adentro tenía que tener una soga amarrada de su pie derecho? Que él tenía campanitas en sus vestiduras que mientras iba caminando, esas campanitas iban sonando. Así que si ese sacerdote entraba de las puertas del tabernáculo hacia adentro en una condición inapropiada, entraba con pecados ocultos, entraba sin haber santificado su vida, entraba a presentarse delante del Señor de la manera equivocada. ¿Sabes qué iba a pasar? Él iba a morir allá adentro. Las campanitas iban a dejar de sonar. Así que afuera habían levitas que no podían entrar al tabernáculo porque no tenían permiso del Señor para pasar de la puerta hacia adentro. Y ellos estaban pendientes, escuchando las campanitas. Cuando las campanitas cesaban, ¿sabes qué hacían ellos? Tenían que agarrar aquel cordón, aquella soga, y empezar a arrastrar al sacerdote. Porque se murió adentro, porque no estaba listo para estar ahí adentro. ¿Te acuerdas de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú? Dice que ellos ofrecieron fuego extraño. ¿Sabes qué fuego extraño? El fuego extraño es un fuego que no se construye dentro del tabernáculo, se construye afuera. Oh, vamos, yo necesito predicarle a alguien esta mañana. ¿Sabes qué cosa es el fuego extraño? Es el fuego que se construye fuera del tabernáculo y se entra adentro.
¿Sabes por qué Nadab y Abiú murieron? Porque ellos prepararon su propio fuego afuera del tabernáculo y lo entraron adentro del tabernáculo. Y cuando tú entras adentro del tabernáculo con un fuego fabricado, es un fuego ilegal. Y las leyes de Dios prohibían que el fuego fuera fabricado afuera. Tenían que ser fabricados adentro. Así que lo que pasaba ahí adentro era demasiado serio. Nadab y Abiú murieron. Pasar de las puertas del tabernáculo hacia adentro implica una gigantesca responsabilidad. El proceso de la consagración ocurre en el lugar de la comunión, ocurre en el lugar de la intimidad, ocurre en el lugar de la cercanía con el Señor. Porque eso es lo que nos va preparando y es lo que nos va adecuando para estar listos, para poder entrar a ese lugar donde Él se va a revelar. Escúchame, yo sé que ahora no tenemos atrio, lugar santo y lugar santísimo. Yo sé que a lo mejor alguien dice, pastor, pero ya no tenemos cortinas por las que pasar. Gracias a la persona de Jesús, no existe una cortina física por la que pasar. Pero hay un protocolo y hay una estructura que nosotros necesitamos respetar. Yo no sé si ustedes están listos. En la mañana la gente estaba lista. Yo no quiero que me griten, quiero que los reciban. Voy a seguir con la palabra. Versículo 4. Llevarás a Aarón y a sus hijos a las puertas del tabernáculo, porque ese es el lugar donde ocurre la consagración. Los llevarás a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y esta es la tercera cosa, lavar con agua. Porque el lavamiento con agua tenía que ver con el ritual de la purificación. Es lo mismo que pasaba cuando una persona tenía lepra, cuando una mujer era impura. Para regresar al campamento tenía que practicar un ritual que se llamaba el ritual de la purificación. Era un proceso de lavamiento con agua y Dios está diciendo para que el sacerdote, para que esta gente sea consagrada al ministerio, para que puedan pasar de las puertas para adentro, lo primero que tiene que pasar es que ellos tienen que morir, tiene que haber un proceso de muerte, tiene que ocurrir dentro en las puertas del tabernáculo y tienen que ser lavados con agua. Ese lavamiento tiene que ver con santificación, tiene que ver con purificación. Es Dios diciendo, yo necesito que los que van a ser consagrados para mí se santifiquen y se purifiquen. ¿Sabes qué me llama la atención? Que ese lavamiento no ocurre en el lugar santísimo. ¿Sabes dónde ocurre? A las puertas del tabernáculo. Porque en el lugar santísimo no podía llegar nadie impuro. En el lugar donde Dios se revelaba, donde mostraba su ley, su rostro, su corazón, su esencia, no podía haber impureza allí. El lavamiento lo producía Dios, pero se producía a las puertas del tabernáculo. Alguien me dice, pastor, pero no es que Dios es el que nos santifica. ¿No hemos escuchado eso de que podemos venir delante del Señor con todos nuestros pecados y Él nos limpia de toda nuestra maldad? Escúchame, eso es cierto. Usted puede venir con toda su impureza y con toda su maldad y el Señor le va a limpiar. Usted no necesita ser perfecto, puro y santo para venir delante de Él. Él le hace, le recibe, le sana, le limpia, Él le santifica, Él le purifica, Él hace todo eso. Pero iglesia, no nos confundamos. No nos confundamos porque hemos pensado que podemos permanecer con todos nuestros pecados delante del arca. Y eso no va a pasar. El lugar de la purificación es a las puertas del tabernáculo. ¿Lo produce Dios? Sí lo produce Dios. Venimos con nuestros pecados delante de Él. Él nos recibe, sí te recibe. Pero te recibe para santificarte, para limpiarte, para sanarte, para purificarte, para limpiar tu alma, para arrancar el pecado dentro de tu corazón,
para que puedas estar listo para permanecer delante de Él, para que puedas estar listo para escuchar su voz, para ver su gloria, para que Él se te revele. No hay manera que nosotros podemos permanecer delante de su gloria en una condición inadecuada. Oh, yo necesito que alguien lo entienda esta mañana, porque eso no funciona y no ha funcionado jamás. La gente que cree que está delante de Dios y está lleno de pecado en una condición inadecuada, escúchame, estás en un lugar incorrecto, porque delante de Dios no estás. Usted puede venir con sus pecados a Él y Él le va a limpiar, le va a santificar, le va a purificar y le va a transformar. Pero nadie puede permanecer vivo delante de Él en toda nuestra condición de pecado. Eso no funciona. Nunca ha funcionado y jamás va a funcionar. Porque la sangre de Cristo no nos da pecado no nos da libertad para pecar libremente y estar libremente delante del Señor. La sangre de Cristo viene a untar tu oreja, tu mano y tu pie para que no pequemos más. La sangre de Cristo no viene a darte la oportunidad para que sigas pecando y estés bien delante de Él. No, eso es una falacia, eso es una mentira. Eso nos lo vendieron en los muñequitos, pero eso no es la realidad de la Escritura. Lo que hace Dios es santificarnos, purificarnos, limpiarnos, transformarnos, lavarnos con el agua de la purificación. Pero eso ocurre a las puertas del tabernáculo. La revelación del rostro de Dios, del carácter de Dios, de la esencia de Dios, de la presencia de Dios, ocurre en intimidad delante de Él, en santificación, en pureza. Y cuando aprendemos a vivir una vida consagrada y santa delante de su presencia. Versículo 5. Tomarás las vestiduras, pondrás sobre Aarón la túnica, el manto del efod, del pectoral, lo ceñirás con el tejido del efod. Pondrás la tiara sobre su cabeza y sobre la tiara pondrás la diadema santa. Y esto habla de las vestiduras, y eran unas nuevas vestiduras que Aarón iba a recibir, porque el proceso de la consagración, el proceso del sacerdocio implica que hay unas nuevas vestiduras que son puestas. Nadie puede permanecer delante del Señor con las vestiduras incorrectas. Las vestiduras tienen que ver con identidad. Quiero leerte unos textos, Zacarías capítulo 3. Si eres tan amable, por favor, y me acompañas a la escritura. Zacarías capítulo 3. Entonces me mostró el sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. El ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor, que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Y este habló y dijo a los que estaban delante de él: quítenle las ropas sucias. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con ropas de gala. Después dijo que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala, y el ángel del Señor estaba allí. Quiero que sepas que está pasando algo muy interesante en este pasaje, porque este Josué no es Josué el servidor de Moisés o el del libro. Este Josué es un sacerdote, es un sumo sacerdote que fue instaurado después del tiempo de la cautividad. Israel estuvo por 70 años en un periodo de cautividad en Babilonia y en Asiria. Y después de esos 70 años, cuando el pueblo comienza el regreso de la cautividad y regresa a Jerusalén, empezar a reconstruir los muros, a levantar el templo, este hombre, Josué, es levantado como un sacerdote, como un sumo sacerdote dentro del pueblo. Pero había una peculiaridad, y la peculiaridad es que este hombre estaba ministrando de la manera inadecuada, con ropas inadecuadas. Dice que tenía ropas sucias.
y esto representa sus pecados y los pecados del pueblo. Estamos hablando de que por 70 años Israel no había tenido sacerdote que oficiara el oficio del sacerdocio. 70 años en un proceso de cautividad y de esclavitud, y la nación de Israel no había tenido a un solo hombre que se vistiera con las ropas correctas y que hiciera lo que Dios estaba diciendo que había que hacer. Así que después de esos 70 años se levanta este hombre que se llamaba Josué. Aparece Satanás en un juicio, dice que estaba a la derecha, el ángel de Jehová estaba con él, quien es una tipofanía, cristofanía, una personificación de Cristo mismo en el Antiguo Testamento. Y de repente en medio de esta conversación Dios dice, el ángel de Jehová dice, quítenle la ropa sucia a este hombre y tráiganle ropas nuevas, ropas limpias, ropas de gala. Pónganle un turbante limpio y nuevo en la cabeza a este hombre, porque Dios no lo estaba descalificando. Satanás lo estaba descalificando por su ropa, pero Dios no lo estaba descalificando. Lo que Dios hizo fue traer las ropas nuevas sobre él. O alguien que puede escuchar esta palabra en esta mañana. Porque lo que está pasando en este texto es que tenemos un sacerdote delante que estaba ministrando a Jehová, pero estaba ministrando en la manera equivocada y con las ropas equivocadas. Quiero que sepas que las ropas hablan de la identidad. Las ropas hablan de la autoridad y hablan de la identidad, porque la gente se viste de acuerdo a lo que es. La gente se viste de acuerdo a lo que tiene. La gente se viste de acuerdo a la posición que ocupa. La identidad que usted tiene cuando habla de lo que usted es delante del Señor y la manera en que usted funciona, eso tiene que ver con lo que usted cree de usted mismo y con lo que usted tiene en su alma, en su mente y en su corazón. Así que viene Satanás y dice, hey, este hombre tiene ropas sucias, tiene una identidad incorrecta. Quiero que me escuches, por favor. Porque en el libro de Éxodo, capítulo 29, cuando las ropas limpias nuevas de gala y las ropas de sacerdocio son puestas sobre Aarón, no son puestas en el lugar santísimo, son puestas a la puerta del tabernáculo, porque nadie está calificado para pasar de las puertas del tabernáculo a ministrar adentro en la presencia del Señor si sus ropas no han sido cambiadas primero. Por eso hemos tenido que sacar a tanta gente con la soguita amarrados del pie. Porque se metieron adentro a hacer cosas de la manera incorrecta y con las ropas incorrectas. Cuando usted se mete delante de la presencia con las ropas que no le toca, hoy yo no quiero tener que sacar a nadie. Yo no quiero tener que convertirme en un sepulturero aquí de tener que estar alando gente por la soguita amarrada del pie. Yo quiero que veas la gloria de Dios en tu casa. Yo quiero que escuches a Dios, que no necesites que yo te lo muestre. Yo quiero que puedas ministrar delante de su presencia. Eso es lo que queremos. Lo que queremos es que tengas acceso y que puedas entrar delante de Él. Que le escuches, que le hables, que le ames, que le conozcas, que puedas cumplir el pacto establecido. Tenemos un problema aquí. El problema que tenemos es que nos ha parecido demasiado poco importante el tema de nuestra identidad para presentarnos delante del Señor. Y yo lo voy a decir hoy como lo he dicho otras veces. Y dije en la mañana, lo voy a repetir hasta que el Espíritu de Dios haga algo impresionante en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Alguien está listo para recibir lo que voy a decir ahora? Quiero que me escuches con todo tu corazón. Tú no eres poca cosa. Tú no eres una casualidad. No eres un golpe de suerte del destino. No eres el resultado de la furia de tus papás. No estás aquí porque no tenías más nada que hacer.
Oh, yo necesito que alguien me escuche esta mañana. Tú no estás aquí porque te dio tu bendito deseo. Estás en este lugar porque el Señor te trajo. Tú eres la niña de los ojos de Dios. Oh, el Señor ha pensado en ti desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que dice la Escritura. Él te creó, te formó, te puso nombre. Dijo, mío eres tú. Yo te entretejí en el vientre de tu madre. ¿Sabes lo que eso significa? Que eres demasiado especial para el Señor. Oh, yo necesito levantar la identidad de alguien esta mañana. Eres demasiado especial para el Señor. ¿Sabes lo que hace Dios? Empieza a arrancar esas ropas sucias que están puestas sobre nosotros, con las cuales no podemos ministrar delante de Él. Dice la Escritura, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No lo tengas más alto, pero tienes que tener alguno, el correcto, el que dice Dios. Entender quién eres, entender que eres un hijo de Dios. Eres especial tesoro, eres amado por Él. Eres la niña de sus ojos, eres un sacerdote que representa el reino de los cielos. Has sido lavado, comprado a precio de sangre, al precio más alto. ¿De verdad te consideras tan poca cosa? ¿De verdad es tan poco importante lo que eres y lo que haces? ¿La sangre de Cristo vale tan poco? Si la sangre de Cristo fue derramada por ti es porque Él considera que tú eres su hijo. Es porque Él considera que eres especial delante de Él. Es porque Él considera que tú eres quien va a cumplir sus propósitos en medio de esta tierra, de tu familia, de tu casa, de tu nación. Escúchame, después si tenemos que bajarle el orgullo a alguien, se lo bajamos. Esto no se trata de no ser orgulloso, se trata de entender quiénes somos en el Señor, porque no podemos ministrar delante de Dios de otra manera que no sea entendiendo quiénes somos en Él y recibiendo las vestiduras que Él ha puesto sobre nosotros. Si no tenemos vestiduras sucias, que son ropas incorrectas, inadecuadas para ministrar delante de su presencia. ¿Quieres que te diga algo? Hasta que las vestiduras no sean cambiadas en la puerta del tabernáculo, no estamos calificados para entrar adentro. Voy a terminar ya. Regreso a Éxodo 29. Versículo 7. Luego tomarás el aceite de la unción. Lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Me llamó enormemente la atención. Digo, yo no sé cuántos de ustedes anhelan la presencia del Señor. Yo anhelo profundamente su presencia. No sé para cuántos en este lugar es importante Él, su rostro, su gloria, pero es extremadamente importante para mí. Me llamó profundamente la atención que en el proceso de consagración de Aarón, lo último que Dios estableció fue la unción. Porque Aarón no estaba listo para recibir el aceite de la unción hasta que no haya caminado este proceso de estas 4 cosas primero. Una gente que no está muerta, no está lista para ser ungida. Una persona que no habita en comunión no está lista para ser ungida. Una persona que no ha sido lavada, purificada y santificada no está lista para ser ungida. Una persona que no entiende la identidad correcta no está lista para ser ungida. ¿Sabes qué dijo Dios? Quiero muerte primero. Quiero comunión primero. Quiero identidad primero. Quiero santidad primero. Cuando tengas eso, vas a recibir el aceite de la unción. ¿Sabes qué cosa es el aceite de la unción? Es la presencia de Dios. El aceite de la unción no es algo que el Espíritu da, es el Espíritu mismo. El aceite de la unción no es algo que viene acompañado del Señor, es la presencia de Dios. Es Dios mismo en ti. Es la presencia del Espíritu Santo en tu interior.
Por eso es que dice la Escritura que de tu interior van a correr ríos de agua viva. La unción no se refiere a un aceite especial que tú recibes. No es una capacidad especial que recibes. Es su presencia misma, que es derramada en nuestros corazones y de acuerdo a nuestra medida de fe. Es lo que indica la Escritura. Pero nadie está capacitado para administrar correctamente la unción del Espíritu Santo si no ha caminado un proceso de muerte y de sacrificio. Si no habita en la comunión del Espíritu Santo. Si no ha sido santificado y purificado con el agua de la purificación. Y si no ha tomado las vestiduras correctas. Voy a terminar esta mañana diciéndote esto. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Creo que todos conocemos ese texto. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabes qué me llama la atención? Que lo que está pasando en este texto es exactamente lo mismo que pasó en Éxodo capítulo 19. En Éxodo capítulo 19 fue el que te leí al principio, cuando Dios se para delante de Moisés y le habla al pueblo y le dice: yo no quiero un hombre, yo quiero un pueblo entero. Es el momento cuando Dios dice: yo quiero que mi pueblo entero se convierta en sacerdote para mí. Yo quiero un pueblo consagrado, entregado, separado, apartado, un pueblo que sea mío, un pueblo que me conozca y un pueblo que me represente. Los sacerdotes tenían dos funciones. Ellos tenían que representar a Dios delante del pueblo y al pueblo delante de Dios. Un sacerdote que no cargue al pueblo y lo lleve delante de la presencia del Señor no está ejerciendo sacerdocio. Un sacerdocio que no traiga a Dios y lo manifieste delante del pueblo no está ejerciendo sacerdocio. Sacerdocio requiere dos funciones. Es presentarse delante de Dios a favor del pueblo y es presentarse delante del pueblo con Dios. Y Dios le dice al pueblo: yo quiero un pueblo entero que viva para mí, que se consagre para mí, que me ame, que me sirva, que me siga, que me represente. ¿Te puedes imaginar por un momento, después de leer estos textos y de escuchar todos los requisitos de Éxodo capítulo 29, si el pueblo de Israel hubiera estado listo para esto? ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera hecho a Israel entero entrar delante del tabernáculo? Si hubieran muerto todos, porque no estaban listos, porque no tenían temor del Señor, porque ellos venían delante de Dios con sus sacrificios y con sus corazones llenos de pecado, porque no se habían lavado, porque no tenían ni idea quién eran ellos delante del Señor y lo que Dios quería hacer con ellos. No tenían ni idea. Dios tiene misericordia y dice: yo voy a levantar a un hombre que se convirtió en el sumo sacerdote. Y alabado sea el nombre del Señor, que después de eso el Dios de los cielos levantó a Cristo exaltado y entronado, que le dio un nombre sobre todo nombre, delante del cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Quien dice que Jesús fue instaurado como nuestro sumo sacerdote, que intercede por nosotros delante del Padre. ¿Pero sabes qué cosa es lo más fascinante de todo esto? Que Jesús, quien fue instaurado como un sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec y no de acuerdo al orden de Aarón, tomó ese sacerdocio y lo entregó a la iglesia. Y ahora nos ha establecido a nosotros como sacerdotes y ministros de un nuevo pacto. ¿Sabes qué significa eso? Que hay requisitos para ti y para mí. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios te ha escogido para que habites delante de Él. Y Dios te ha escogido para que lo representes a Él delante de tu familia y delante de este mundo. ¿Sabes qué significa eso? Que los mismos requisitos que Dios puso para los sacerdotes en Éxodo 29 están puestos delante de nosotros esta mañana. Y Dios dice: yo estoy llamando al pueblo para que se consagre,
para que se santifique, para que habite delante de mi presencia, para que conozca mi corazón y revele mi nombre. Dios dice, ese pueblo tiene que ser un pueblo que viva en muerte. Vamos, entiéndame esta paradoja. Un pueblo que viva en muerte. ¿Sabes qué es vivir en muerte? Vivir muriendo. Vivir entregando nuestras vidas, nuestros deseos, nuestras pasiones delante del Señor todos los días de nuestra vida. Vivir en muerte. Un pueblo que aprenda a vivir en comunión, en intimidad delante del Señor, a las puertas del tabernáculo. Un pueblo que se santifique y se purifique y se lave con el agua de la purificación. Un pueblo que reciba las vestiduras nuevas de Dios. Y un pueblo que recibe el aceite de la unción. Es un pueblo que está listo para representar el nombre del Señor donde quiera que vaya. No existe tal cosa como que podemos lograr 3 de estas cosas, 2 no, y está bien. Requisito de sacerdocio implicaba estas 5 características. Yo creo que el Señor nos está llamando. Cierra tus ojos ahí donde estás.